En el lujoso panteón de San Miguel de Allende, el silencio era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Todos los presentes, vestidos de un luto impecable, observaban como el féretro de la gran doña Imelda de la Vega comenzaba su descenso final hacia la oscuridad de la tumba. Sin embargo, un grito desgarrador rompió la solemnidad del momento, haciendo que los corazones de los asistentes se detuvieran por un instante. Era Esperanza, o la mujer que por décadas había limpiado el polvo de aquella mansión, quien ahora se lanzaba al suelo con una desesperación que nadie podía comprender en ese instante de despedida. El sol de Guanajuato caía implacable sobre las coronas de flores de cempasúchil, cuyo aroma se mezclaba con el incienso de copal que flotaba en el aire estancado del mausoleo familiar. Mientras el ataúd de caoba fina rozaba las paredes de piedra, Esperanza se aferraba al borde del sepulcro, con sus manos calejadas por el trabajo duro, temblando visiblemente ante la mirada atónita de la alta sociedad mexicana. Nadie entendía por qué la humilde empleada estaba interrumpiendo el adiós de la mujer más poderosa de la región, desafiando el protocolo y la elegancia que siempre habían caracterizado a la familia de la Vega. «Deténganse, por el amor de Dios. La patrona está viva», exclamó Esperanza con una voz que brotaba desde lo más profundo de su alma, silenciando los sollozos de los parientes lejanos. Aquella frase, corta pero cargada de una urgencia aterradora, dejó a todos paralizados, como si el tiempo se hubiera detenido en aquel campo santo, rodeado de cipreses centenarios. La humillación pública que estaba sufriendo Esperanza en ese momento no le importaba en lo más mínimo, pues su mirada estaba fija en la madera del ataúd, buscando una señal que sólo ella parecía ser capaz de percibir en medio del caos. El contraste visual era brutal. Por un lado, la figura pequeña y encorvada de la trabajadora doméstica, envuelta en su rebozo negro desgastado Ypsilon pulotro, la arrogancia gélida de los herederos que solo pensaban en la lectura del testamento. La promesa de una revuelta se sentía en el aire, una tensión eléctrica que amenazaba con desenterrar secretos que debían haber quedado sepultados para siempre bajo la tierra de San Miguel de Allende. Todos la miraban como si hubiera perdido el juicio, pero en el fondo de sus ojos cansados brillaba una chispa de verdad que nadie, ni el hombre más poderoso, podría apagar. Esta es una historia que nos enseña que la verdad a veces se esconde en los lugares más humildes y que la justicia no siempre viste de seda. Antes de continuar con este relato que les aseguro les erizará la piel, díganos en los comentarios desde qué parte de nuestra hermosa República Mexicana o de qué rincón del mundo nos está escuchando hoy. Su presencia es muy importante para nosotros mientras desentrañamos este misterio que desafía a la muerte misma y pone a prueba la lealtad de un corazón que nunca aprendió a mentir. El aire de San Miguel de Allende siempre ha tenido un aroma especial, una mezcla de historia colonial y flores frescas que adornan las plazas de piedra. Sin embargo, en la majestuosa hacienda de los de la Vega, el ambiente era distinto aquel mediodía. El olor a incienso y las pesadas cortinas cerradas hablaban de una pérdida que sacudía a toda la región de Guanajuato. En el patio principal, los autos de lujo se alineaban como soldados de metal, mientras los invitados de la alta sociedad murmuraban sobre la herencia de doña Imelda, la mujer que durante décadas fue el pilar de aquella comunidad. Esperanza Morales caminaba por los pasillos que conocía mejor que las palmas de sus manos, cargando con un dolor que no cabía en su pecho. Sus manos, marcadas por el uso constante de jabón y agua, sostenían un rosario de madera mientras observaba los preparativos del funeral con una inquietud que no la dejaba respirar. Para los demás, ella era solo la mujer de la limpieza, una sombra que mantenía los pisos brillantes y los muebles sin polvo. Pero para doña Imelda, Esperanza había sido la única confidente en sus últimos y más difíciles días de enfermedad. Sus ojos, profundamente marcados por el sol y los años de trabajo honrado, guardaban un secreto que nadie más parecía notar en medio de la opulencia. Esperanza no solo conocía el color favorito de la patrona, o como le gustaba el cafecito por las mañanas. Ella conocía el ritmo de su corazón y la fragilidad de sus suspiros. Mientras los parientes se peleaban por cuadros y joyas en las habitaciones contiguas, ella permanecía en silencio, observando cada detalle del cuerpo inerte de la señora, sintiendo en sus huesos que algo en toda esa escena de muerte no terminaba de encajar. Ricardo de la Vega, el único heredero y ahora dueño absoluto de la fortuna familiar, caminaba por la hacienda con una frialdad que helaba la sangre de cualquiera. Vestía un traje de diseñador impecablemente negro
y su mirada solo se posaba en los documentos que su abogado le entregaba constantemente. Para él, el funeral de su madre era un trámite necesario para alcanzar el poder que siempre había deseado. No había rastro de lágrimas en su rostro, solo una impaciencia mal disimulada por terminar con el entierro y comenzar a disfrutar de su nueva vida como el hombre más rico de Guanajuato. Cuando Ricardo vio a Esperanza acercarse al féretro antes de que lo sellaran, su rostro se contrajo en un gesto de profundo asco y superioridad. Él siempre la había considerado un estorbo, una sirvienta que sabía demasiado y que no tenía lugar en su mundo de negocios y elegancia. Con un movimiento brusco, la tomó del brazo y le susurró al oído palabras cargadas de veneno, ordenándole que regresara a la cocina y dejara de fingir un dolor que, según él, no le correspondía a alguien de su clase social. Usted no es más que una empleada, Morales. No manche la madera cara con sus manos sucias, espetó Ricardo mientras la empujaba hacia atrás frente a varios invitados importantes. Esperanza, con la dignidad que solo da una vida de integridad, le respondió con una voz suave pero firme, que no tenía miedo de su poder. Sí, Orjicardú, la señora Imelda me enseñó que la verdadera limpieza está en el alma, y lo que yo vi en sus ojos antes de que cerraran el cajón es algo que usted no entendería. El antagonista soltó una carcajada burlona, burlándose de lo que él llamaba supersticiones de pueblo. La humillación se hizo más evidente cuando Ricardo, frente a todos los presentes, llamó a los guardias de seguridad para que escoltaran a Esperanza fuera de la vista principal. Se burló de ella diciendo que la vejez y el olor a cloro le habían secado el cerebro, provocando risitas incómodas entre los asistentes que preferían no contradecir al nuevo patrón. Esperanza sintió el peso de la injusticia sobre sus hombros, pero su instinto no flaqueó. Ella sabía que doña Imelda no se había ido de este mundo de la manera en que Ricardo quería que todos creyeran. La tensión en el aire era tan espesa como el chocolate que se servía en los velorios tradicionales. Pero nadie se atrevía a levantar la voz contra el heredero. El desprecio de Ricardo hacia la humilde mujer generaba una indignación silenciosa en los otros trabajadores, quienes bajaban la mirada por temor a perder su chamba. Sin embargo, en el corazón de Esperanza se encendía una llama de coraje que la obligaba a quedarse cerca, a observar cada movimiento, esperando el momento justo para demostrar que su lealtad iba mucho más allá de un sueldo quincenal. El tiempo se estaba agotando como la arena en un reloj roto que nadie se atrevía a reparar. Dentro de aquel ataúd de madera fina y barniz brillante, el oxígeno comenzaba a escasear de forma alarmante, y cada segundo que pasaba era una sentencia de muerte para la mujer que Esperanza tanto amaba. El aire se volvía pesado y viciado, mientras la oscuridad absoluta rodeaba a doña Imelda, quien en su estado de parálisis solo podía esperar que alguien en el exterior escuchara los gritos silenciosos de su corazón. El destino de la gran matriarca pendía de un hilo tan delgado como el humo de las velas que se apagaban lentamente en el altar de la capilla. Y el reloj de la vida marcaba sus últimos y agónicos latidos bajo la tierra fría de Guanajuato. Ricardo no estaba dispuesto a permitir que una simple empleada doméstica arruinara sus planes de gloria, poder y fortuna absoluta. Con los ojos inyectados de una ambición peligrosa y fría, amenazó a Esperanza con entregarla a las autoridades de San Miguel de Allende por profanación de tumbas y locura manifiesta si no se retiraba de inmediato del lugar. Para Esperanza lo que estaba en juego no era solo su empleo de tantos años o su propia libertad personal, sino la vida misma de la mujer que la trató con dignidad cuando el resto del mundo le dio la espalda. El miedo a terminar en una celda oscura luchaba ferozmente contra su lealtad inquebrantable, pero la mirada desafiante y cínica del heredero solo le otorgaba más fuerzas para resistir la injusticia que se estaba cometiendo frente a sus ojos. El sonido de la primera palada de tierra, golpeando la madera del féretro, resonó como un trueno fatídico en el alma de Esperanza. Era un sonido hueco, definitivo y aterrador, que anunciaba el fin de toda esperanza, si no actuaba con una rapidez absoluta y desesperada. La urgencia quemaba en su pecho como el sol del mediodía en el desierto, obligándola a tomar una decisión trascendental que cambiaría el rumbo de su vida para siempre. Sabía perfectamente que una vez que la tierra cubriera por completo la tapa de caoba, no habría vuelta atrás posible, y el secreto criminal de Ricardo quedaría enterrado junto con el cuerpo de su propia madre, oculto bajo el suelo sagrado del mausoleo familiar
por toda la eternidad. No solo se trataba de salvar una vida humana, sino de proteger la honra de una familia que había sido el orgullo y el motor de la región durante muchísimas generaciones. Si Ricardo lograba su cometido esa tarde, la maldad más pura triunfaría sobre la bondad, y el legado de doña Imelda sería devorado por la avaricia de un hijo que no conocía el significado del respeto ni del amor filial. Esperanza sentía el peso abrumador de la responsabilidad sobre sus hombros cansados por el trabajo, entendiendo con claridad que ella era el único obstáculo real entre la vida y una muerte prematura y sumamente cruel. El drama de la situación alcanzaba su punto máximo de tensión, mientras los sepultureros aguardaban la orden final del patrón para sellar el destino de la tumba. La desesperación se apoderó de Esperanza al ver que el tiempo se escurría entre sus dedos como el agua clara de un manantial que se pierde en la tierra seca. Cada mirada de desprecio absoluto que recibía de Ricardo era un recordatorio constante de que su palabra valía muy poco frente a los títulos de propiedad, las influencias políticas y las cuentas bancarias millonarias. Sin embargo, el amor y la gratitud que sentía por la patrona eran motores mucho más poderosos que cualquier amenaza legal o presión social que pudieran ejercer sobre ella. Debía encontrar una prueba irrefutable, un signo divino o un milagro que detuviera esa locura antes de que el último rastro de luz desapareciera para siempre para doña Imelda, atrapada en una caja de lujo que se convertía rápidamente en su prisión eterna. El ambiente en el camposanto se volvía cada vez más tenso, como una cuerda a punto de reventar bajo la presión de un secreto inconfesable que se negaba a quedarse enterrado. Ricardo, con la mandíbula apretada y los puños cerrados con una fuerza que hacía palidecer sus nudillos, ordenó a los trabajadores que no se detuvieran, que arrojaran más tierra sobre el ataúd de su propia madre sin mirar atrás. Pero Esperanza, movida por un instinto que desafiaba toda lógica racional y todo temor a las represalias, se zafó del agarre de los guardias con una agilidad sorprendente para su pequeña estatura. Se arrojó de rodillas junto a la fosa, ignorando que su ropa limpia se manchaba de lodo y polvo, y pegó su oído al frío mármol del borde del sepulcro, conteniendo la respiración mientras el mundo entero parecía quedar en un silencio absoluto y aterrador. ¿No lo escuchan ustedes? Por los clavos de Cristo, la patrona está golpeando la madera desde adentro. Gritó Esperanza con una desesperación que heló la sangre de los asistentes más cercanos y detuvo el movimiento de las palas. Un murmullo de terror recorrió a la multitud de elegantes invitados, quienes comenzaron a mirarse unos a otros con duda y sospecha creciente bajo sus sombreros y velos negros. Ricardo, sintiendo que el control de la situación se le escapaba entre los dedos como agua sucia, se acercó a ella con pasos pesados y una mirada cargada de un odio puro y visceral. Le gritó con desprecio que se callara de una vez, que su dolor la había vuelto loca de remate y que estaba deshonrando la memoria de una mujer que sólo merecía descansar en paz eterna. El heredero intentó levantarla violentamente por los hombros, pero Esperanza se aferró con uñas y dientes a una de las herramientas de los sepultureros, una pala de metal pesado que brillaba bajo el intenso sol de Guanajuato. Con un movimiento rápido y decidido que nadie pudo prever, golpeó el costado del féretro que aún no estaba cubierto por la tierra, provocando un estruendo metálico que resonó en todo el mausoleo familiar. El silencio que siguió fue sepulcral, cargado de una expectativa que dolía en el pecho pronto. Un débil y rítmico sonido de golpeteo pareció responder desde las profundidades de la caoba barnizada. El rostro de Ricardo se puso pálido como la cera, y por un microsegundo el miedo reemplazó a la arrogancia en sus ojos oscuros, revelando la debilidad de su fachada criminal. Y usted, que está escuchando esta historia, con el corazón en la mano y la piel de gallina, ¿qué habría hecho en el lugar de Esperanza ante tal injusticia y desesperación? ¿Se habría quedado callado por miedo a las consecuencias legales y al poder del patrón? ¿O habría gritado la verdad como lo hizo esta valiente mujer de manos calejadas? Por favor, cuéntamelo en los comentarios, pues su opinión es fundamental para nosotros y queremos saber si usted cree que la voz de los humildes tiene el poder de cambiar el destino. ¿Cree que la lealtad de una empleada puede ser más fuerte que la ambición de un hijo que solo busca el dinero de la herencia? La duda comenzó a extenderse entre los invitados como un incendio forestal que nadie podía apagar con
simples palabras de autoridad o amenazas vacías. Don Anselmo, un viejo amigo de la familia y respetado empresario de la región, dio un paso adelante y puso su mano sobre el hombro de Ricardo, exigiendo con voz grave que se detuviera la ceremonia de inmediato para investigar el ruido. Ricardo respondió con un sarcasmo hiriente, diciendo que no iba a permitir que una sirvienta ignorante y llena de cuentos de pueblo dictara el funeral de la mujer más importante de su vida. La tensión escalaba con cada segundo que pasaba, mientras Esperanza seguía golpeando la madera con la pala, llamando a su patrona con un amor que desafiaba las leyes de la muerte. Esperanza, aprovechando la confusión del momento y la parálisis de los trabajadores, comenzó a remover la tierra acumulada con sus propias manos, demostrando una competencia y una determinación que nadie esperaba de ella. Sus dedos se enterraban en el suelo fértil de San Miguel de Allende, buscando desesperadamente el contacto con el ataúd, mientras las lágrimas de impotencia corrían por sus mejillas curtidas por el sol. Ricardo intentó arrebatarle la pala nuevamente, pero los murmullos de los presentes se transformaron en reclamos abiertos, exigiendo que se verificara lo que la empleada estaba afirmando con tanta seguridad. El aire se llenaba de sospecha y la atmósfera de respeto hacia el heredero se desmoronaba como un castillo de naipes frente al viento. ¿Acaso tiene usted miedo de lo que podamos encontrar ahí abajo, patrón? ¿O es que la lana le importa más que la vida de su propia madre? Preguntó Esperanza con una firmeza que hizo que Ricardo retrocediera un paso, visiblemente afectado. El diálogo fue corto y seco, pero el impacto emocional en la multitud fue inmenso, dejando al descubierto la fragilidad del hombre poderoso frente a la integridad de la mujer sencilla, que no tenía nada que perder. Los guardias de seguridad, confundidos por las órdenes contradictorias de su jefe, bajaron sus manos y permitieron que la gente se acercara al borde de la tumba. Esperanza sabía que este era su único momento, su única oportunidad de salvar a doña Imelda, pero nadie podría imaginar que por detrás de aquel mirar cansado y de esa ropa de trabajo humilde que todos despreciaban, Esperanza guardaba una verdad que cambiaría la historia de la familia de la Vega para siempre. El misterio se volvía más profundo con cada segundo, y el latido del corazón de los espectadores se aceleraba ante la posibilidad de un milagro real o de un crimen atroz descubierto en el último suspiro. El suspenso era casi insoportable, y la mirada fija de Esperanza en la tapa del ataúd sugería que ella sabía algo más, algo que los médicos y los expertos habían pasado por alto en su prisa por declarar el fallecimiento de la gran señora. La presión de la multitud y el escándalo generado por Esperanza obligaron a los sepultureros a detener el entierro de inmediato, bajo la mirada inquisidora de don Anselmo y otros respetados vecinos de San Miguel de Allende. Con palancas de hierro y manos que temblaban visiblemente por el miedo a lo sobrenatural, los trabajadores comenzaron a retirar los tornillos de bronce que sellaban la pesada tapa de caoba. El aire en el mausoleo se sentía cargado de una electricidad estática que hacía que el vello de los brazos se erizara a todos los presentes. Ricardo gritaba desesperado que aquello era un sacrilegio, que estaban profanando el descanso de su madre, pero nadie lo escuchaba ya. La duda se había convertido en una necesidad imperiosa de ver qué ocultaba la oscuridad de ese cajón. Cuando la pesada tapa finalmente cedió y se abrió con un crujido seco que resonó en las paredes de piedra colonial, un suspiro colectivo de puro terror y asombro escapó de las gargantas de los asistentes. Allí, entre las finas sedas blancas del interior, doña Imelda abrió los ojos de golpe, tomando una bocanada de aire tan profunda que sus pulmones parecieron silbar en el silencio del panteón. No estaba muerta. Su rostro, aunque pálido como el mármol de las estatuas que adornaban la hacienda, recuperaba poco a poco un rastro de color vital bajo el cálido sol de Guanajuato. Esperanza se dejó caer de rodillas, con las lágrimas bañando su rostro curtido, agradeciendo a la Virgencita por el milagro que acababa de ocurrir frente a los ojos incrédulos de la alta sociedad. Pero la sorpresa no terminó con el simple hecho de verla regresar de las sombras. En su mano derecha, apretada con una fuerza que solo da el instinto más puro de supervivencia, doña Imelda sostenía un pequeño frasco de vidrio oscuro, un objeto que no debería estar en un funeral. Era la prueba irrefutable del engaño, el medicamento que su propio hijo le había suministrado para inducir ese estado de muerte aparente que casi la lleva a ser enterrada viva. El frasco brillaba bajo la luz del sol como un diamante de justicia, revelando que Esperanza no solo tenía un oído
muy fino, sino una intuición divina que le permitió ver la maldad donde otros solo veían una triste despedida. El silencio que siguió a la revelación fue más ensordecedor que cualquier grito de dolor. Los invitados, esos mismos que vestían trajes de miles de pesos y joyas ostentosas, retrocedieron espantados al comprender la magnitud de la traición que estaban presenciando en vivo y a todo color. Las señoras se llevaban las manos a la boca y los hombres intercambiaban miradas de puro asco hacia Ricardo, quien ahora temblaba visiblemente, con el sudor frío recorriéndole la frente y manchando su camisa de diseñador. La fachada del hijo abnegado y dolido se derrumbó en un abrir y cerrar de ojos, dejando al descubierto al monstruo que había intentado deshacerse de su propia madre por un puñado de lana. Esperanza, con la humildad que siempre la caracterizó en sus años de servicio, se acercó para ayudar a la señora a incorporarse, ignorando por completo el odio que Ricardo todavía intentaba proyectar con sus ojos inyectados en rabia. En ese momento, todos en San Miguel de Allende comprendieron que la verdadera salvadora no fue un médico de renombre ni un equipo de expertos, sino la mujer que todos consideraban parte de los muebles de la mansión. Su conocimiento profundo de los latidos y los suspiros de doña Imelda fueron las únicas herramientas que vencieron la avaricia de un hombre que no conocía el significado del respeto ni de la familia. Lo que viene a continuación en esta historia les aseguro que los dejará con la boca abierta, pues la justicia tiene formas muy particulares de manifestarse cuando la verdad sale a la luz de esta manera tan dramática y celestial. Así que, antes de ver el desenlace final de este enfrentamiento que ha sacudido a todo México, por favor deje su me gusta y suscríbase a nuestro canal para que no se pierda ninguna de nuestras historias cargadas de emoción y grandes lecciones de vida. Su apoyo nos permite seguir compartiendo estos relatos que nos recuerdan que, sin importar cuánto dinero se tenga en el banco, la verdad siempre encontrará una grieta por donde salir a la superficie. Doña Imelda, apoyada en los brazos fuertes y leales de su fiel Esperanza, logró sentarse en el borde del ataúd, pareciendo una aparición que regresaba del más allá para poner orden en su hogar. Su voz, aunque débil y rasposa por la falta de oxígeno, resonó con una autoridad que hizo que hasta el viento entre los cipreses guardara un respetuoso silencio. Miró fijamente a su hijo Ricardo, quien intentaba balbucear una disculpa a una explicación absurda sobre el frasco de medicina, y simplemente levantó un dedo tembloroso hacia él para señalar su pecado. El momento del juicio final para el heredero ambicioso había llegado, y no habría influencia política que pudiera salvarlo de lo que estaba a punto de suceder. Doña Imelda, con una fuerza que parecía venir de sus mismos ancestros y de la tierra sagrada de Guanajuato, se puso de pie ayudada por el brazo firme y seguro de Esperanza. Su mirada, antes apagada por la supuesta enfermedad y el encierro, ahora echaba chispas de una indignación santa que recorrió cada rincón del mausoleo familiar. Señaló con su dedo índice a Ricardo, quien retrocedía tropezando con las coronas de flores de cempasúchil que él mismo había comprado para simular un luto que no sentía en el alma. Tú no eres mi hijo, eres un extraño que vendió su conciencia por un puñado de lana, sentenció la matriarca con una voz que recuperaba su antigua potencia, dejando a todos los presentes con el corazón latiendo a 1000 por hora. El pánico se apoderó de Ricardo al ver que su plan maestro se desmoronaba como un polvorón viejo en medio de una tormenta de verano. Intentó acercarse a su madre con una sonrisa hipócrita y las manos extendidas, balbuceando que todo había sido un error de los doctores, que él solo quería proteger su salud y su descanso. Pero la multitud de invitados, liderada por el respetado don Anselmo, le cerró el paso de inmediato, impidiendo que tocara siquiera la ropa de la mujer que casi termina sepultada por su negra avaricia. Los murmullos de la gente se transformaron rápidamente en gritos de «¡Justicia!» y «¡Asesino!», mientras el sol de San Miguel de Allende iluminaba la escena de una humillación pública que nadie en la región olvidaría jamás. Los mismos policías que Ricardo había llamado minutos antes para arrestar a Esperanza por supuesta locura, ahora se abrían paso entre la elegante concurrencia con los rostros endurecidos por la verdad que acababan de presenciar. El jefe de la patrulla, al ver a doña Imelda viva y sosteniendo el frasco de la traición con mano firme, no dudó ni un segundo en cambiar el objetivo de su deber. Con un movimiento rápido y muy profesional, tomó a Ricardo de los brazos y le colocó las esposas metálicas que brillaron con un frío destello ante la mirada de desprecio de toda la comunidad. El hombre que se creía dueño absoluto del mundo
ahora bajaba la cabeza, hundido en la vergüenza más profunda y absoluta que un hijo puede experimentar. Esperanza Morales no se movió ni un centímetro de al lado de su patrona, sosteniéndola con una ternura que contrastaba con la violencia del arresto que ocurría a pocos metros de distancia, mientras Ricardo era escoltado hacia la salida del panteón, tropezando con sus propios zapatos caros y siendo el blanco de los insultos de quienes antes lo adulaban por su fortuna. La humilde mujer de la limpieza sentía que una carga inmensa de años de silencio se levantaba de sus hombros cansados. La justicia, esa que a veces parece tardar, pero que nunca olvida el camino a casa, estaba haciendo su trabajo, gracias a que ella no se quedó callada ante la arrogancia del poder y el dinero. El caos en el funeral se convirtió de pronto en un acto de redención colectiva cuando la gente comenzó a aplaudir, no a la riqueza de los de la Vega, sino a la valentía de la mujer sencilla que salvó a la gran matriarca. Doña Imelda, recuperando su dignidad de gran señora mexicana, pidió que la sacaran de aquel lugar de muerte para regresar a su hacienda, pero bajo una condición innegociable que todos escucharon con atención. Esperanza iría sentada a su lado en el auto principal. Ricardo, desde la parte trasera de la patrulla y a través de los cristales, vio cómo su madre se alejaba rodeada de la gente que realmente la quería, dándose cuenta de que lo había perdido todo por su desmedida ambición. Las cámaras de los reporteros locales, que habían llegado para cubrir el entierro de la mujer más influyente del estado, ahora capturaban el momento histórico en que la verdad triunfaba sobre la mentira más vil. Los titulares del día siguiente ya no hablarían de un funeral trágico bajo el sol de Guanajuato, sino de un milagro en el panteón y de la infamia de un heredero que fue desenmascarado por la persona que menos esperaba. Fue una acción decisiva que restauró el equilibrio en San Miguel de Allende, dejando claro a todos que el dinero puede comprar muchas voluntades, pero nunca la lealtad inquebrantable de un alma pura y valiente como la de Esperanza. La escena final, en el Camposanto, fue rápida y cargada de una potencia visual impresionante: el ataúd de lujo vacío, la tapa de caoba abierta como un testigo mudo de la maldad fallida, y el villano siendo llevado a la cárcel municipal entre los abucheos de su propia clase social. Los invitados, todavía en estado de shock por lo ocurrido, comenzaron a retirarse con una lección grabada a fuego en sus mentes y corazones. La justicia mexicana, a menudo cuestionada en las pláticas de café, ese día se sintió real y vibrante gracias a la intervención de una mujer que, armada solo con su integridad, venció al gigante de la corrupción y la falta de escrúpulos. Mientras el auto se alejaba por las calles empedradas de San Miguel, Esperanza miraba por la ventana sintiendo el aire fresco de la libertad y la inmensa satisfacción del deber cumplido con su patrona. Ya no era la sombra invisible que limpiaba los pisos y sacudía el polvo de los muebles antiguos. Ahora era la guardiana de una vida y la heroína de una historia que se contaría por generaciones. La justicia social se había manifestado de la forma más espectacular posible, poniendo a cada quien en su lugar correspondiente: al traidor tras las rejas de una celda fría y a la mujer fiel en el trono del respeto y la gratitud eterna de un pueblo entero. Al regresar a la majestuosa hacienda de los de la Vega, el aire se sentía finalmente renovado por la luz de la verdad y la justicia. Doña Imelda se sentó en su sillón favorito y tomó las manos de Esperanza Morales con un agradecimiento infinito que le humedeció los ojos. Usted no volverá a limpiar casas ajenas, Esperanza. Desde hoy es mi compañera, mi amiga y mi heredera legítima, dijo la señora con una emoción que inundó cada rincón de la mansión colonial. En la celda fría de la cabecera municipal, Ricardo enfrentaba la ruina total y el desprecio absoluto de todo México por su negra traición. Sus abogados no encontraban forma de justificar el frasco de medicina que la propia doña Imelda entregó como prueba irrefutable a las autoridades de Guanajuato. Había perdido su fortuna y su prestigio por una ambición ciega que lo dejó solo, abandonado por todos aquellos que antes lo buscaban únicamente por su dinero y su falso poder. La noticia del milagro corrió como pólvora por todas las plazas y mercados, convirtiendo a la humilde Esperanza en una verdadera heroína para los más necesitados. La gente ya no la miraba como una simple trabajadora de limpieza, sino como una mujer de una valentía inmensa que desafió a la muerte misma. En San Miguel de Allende todos comentaban con respeto como la integridad de una mujer honesta
derribó la soberbia de un hombre poderoso, demostrando que la dignidad no tiene precio. Doña Imelda se aseguró de que Esperanza y toda su familia vivieran con la paz, el respeto y la seguridad económica que siempre merecieron por su honradez. A menudo se las veía caminando juntas por los jardines de la hacienda, compartiendo un cafecito caliente mientras recordaban aquel día en el panteón como el inicio de su verdadera y eterna amistad. La señora Imelda aprendió que la mayor riqueza de un ser humano no está en el banco, sino en la sinceridad de quienes nos cuidan el alma. La moraleja de este impactante relato nos invita a reflexionar profundamente para no juzgar nunca a nadie por su apariencia física o por el trabajo que realiza, en un mundo que a veces valora más los títulos que los sentimientos. La historia de Esperanza nos recuerda que la verdad siempre habita en los corazones más sencillos. La justicia no entiende de clases sociales ni de apellidos de alcurnia. Ella solo responde a las acciones que nacen de la bondad y del compromiso con la vida. Aquel día soleado en el Camposanto, todos aprendieron que la verdadera nobleza se construye con actos de coraje y lealtad suprema, no con herencias materiales. Nunca ignore la voz de quienes parecen invisibles ante la sociedad, pues en sus palabras puede estar escondida la salvación que usted tanto necesita en sus momentos de oscuridad. La arrogancia del patrón lo llevó directo a su propia ruina, mientras que la humildad de la empleada salvó una vida y restauró la justicia divina en la tierra. Esta emocionante jornada llega a su fin, pero el mensaje de esperanza permanecerá vivo en nosotros mientras sigamos valorando la integridad por encima de la lana. El bien siempre triunfa sobre el mal cuando hay un corazón valiente, dispuesto a gritar la verdad, sin miedo a las consecuencias ni al poder del dinero. Si este relato le llegó al fondo del alma, sepa que usted ya es parte del cambio que nuestro México y el mundo entero necesitan con mucha urgencia en estos tiempos. ¿Y usted qué gran enseñanza le deja esta historia de justicia, fe y lealtad inquebrantable? Escríbalo ahora mismo en los comentarios. Queremos leer su reflexión y saber cómo este relato tocó las fibras más sensibles de su corazón y sus valores. Si esta historia le conmovió, compártala con alguien que necesita escuchar este mensaje de humildad y amor incondicional hoy mismo. Suscríbase para no perderse nuestras próximas narrativas que celebran la fuerza de la verdad y el valor infinito del espíritu humano.